1944. El mundo estaba en llamas. Europa, Asia, África, todos los continentes eran testigos del conflicto más devastador de la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial había alcanzado su punto de ebullición. Los ejércitos estaban exhaustos, las naciones devastadas y el número de muertos seguía en aumento. Pero el año de 1944 fue decisivo, una bisagra en la guerra, donde las fuerzas aliadas, después de años de lucha, comenzaron a cambiar el curso de la historia. Desde la playa de Normandía hasta las islas del Pacífico y desde el frente oriental hasta los cielos de Berlín, las estrategias se forjaban con desesperación y el destino del mundo pendía de un hilo. El 6 de junio de 1944, el día D, una de las operaciones militares más grandes jamás ejecutadas, conocida como la Invasión de Normandía, fue con más de 150.000 hombres. Estos se lanzaron al asalto desafiando la marea, las balas y la muerte. Este fue el inicio del fin para el régimen nazi. Sin embargo, las batallas más sangrientas aún estaban por librarse. En el este, la Unión Soviética lanzaba la colosal Operación Bagration, desmantelando las fuerzas alemanas en una ofensiva brutal. En el Pacífico, los estadounidenses luchaban con fiereza en las islas de Saipán y Guam, preparándose para un asalto directo al corazón del imperio japonés. Cada frente, cada batalla, cada decisión tenía un peso monumental en el resultado final. 1944 no fue solo un año de victorias, fue un año de sacrificio, donde millones de vidas colgaban en la balanza. Un año en el que el destino de la humanidad fue decidido por el coraje de unos pocos y el terror de muchos. En este mini documental exploraremos los eventos claves de 1944, un año crucial en la Segunda Guerra Mundial. Europa seguía envuelta en la guerra total. El conflicto que había comenzado en 1939 ahora era una tormenta que azotaba naciones enteras, llevándose vidas, esperanzas y futuros. Las fronteras de los países se habían convertido en líneas de batalla y los civiles y soldados por igual sentían el peso de una guerra que parecía no tener fin. Para el año de 1944, el régimen nazi, bajo Adolf Hitler, controlaba gran parte de Europa, desde Francia hasta Polonia, desde los Países Bajos hasta Grecia. El Tercer Reich había establecido un dominio aterrador. Pero ese imperio construido sobre el terror y la represión comenzaba a desmoronarse bajo la presión de múltiples frentes. En el otro lado del Atlántico, los aliados, liderados por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, habían comenzado a revertir el curso de la guerra. 1944 sería el año decisivo, el año en que esas naciones colosales unieron fuerzas para asestar un golpe mortal al corazón del régimen nazi. El conflicto era global. En el este, la Unión Soviética, tras soportar años de invasión brutal, había comenzado a contraatacar. Con la Operación Bagration, el Ejército Rojo lanzó la que sería una de las ofensivas más devastadoras de la guerra, aniquilando divisiones enteras del ejército alemán en su camino hacia Berlín. Pero no solo en el este se libraban batallas decisivas. En el oeste, los aliados occidentales estaban preparando lo que sería la mayor operación anfibia de la historia de la guerra: la invasión de Normandía, el día D. El 6 de junio de 1944, más de 150.000 hombres desembarcaron en las costas de Normandía. Tropas británicas, estadounidenses, canadienses y de otras naciones se lanzaron en un asalto brutal contra las posiciones alemanas. Lo que estaba en juego no era solo una victoria militar, sino el futuro de Europa. En ese día, el destino de la guerra y de millones de personas fue sellado. La maquinaria de guerra nazi comenzaba a retroceder, pero la victoria no estaba garantizada. Aún quedaban meses de combate feroz, pérdidas inimaginables y decisiones críticas que definirían el resultado final de la guerra. 1944 fue el año en que el mundo entero sintió el peso del conflicto más grande de la historia. Un año de sacrificios extremos, donde la humanidad se enfrentó a lo peor de sí misma, pero también mostró su capacidad para resistir y luchar por un futuro mejor.
A medida que las fuerzas aliadas avanzaban, la devastación que la guerra había dejado tras de sí se hacía más evidente. Ciudades enteras reducidas a escombros, campos convertidos en cementerios improvisados y millones de civiles atrapados entre el fuego cruzado. Este era el otro rostro de la guerra, uno que no se libraba en los frentes, sino en los hogares y en las calles. 1944 no solo fue el año de grandes ofensivas militares, fue el año en que la guerra tocó a todos los rincones de Europa y más allá. Ciudades como Londres, Berlín, Varsovia y muchas otras fueron blancos de implacables bombardeos aéreos. Y mientras las naciones combatientes lanzaban su furia desde el cielo, abajo el sufrimiento de los civiles alcanzaba proporciones épicas. En Alemania, el régimen nazi comenzaba a tambalearse, pero aún mantenía su poder con puño de hierro. Adolf Hitler, cada vez más paranoico y aislado, se aferraba a la esperanza de una guerra total. Bajo sus órdenes, el país fue sometido a una intensificación de los esfuerzos bélicos, donde incluso los jóvenes y ancianos fueron enviados al frente. El sacrificio de los civiles no conocía límites. El Tercer Reich movilizó su última reserva de hombres, mientras los aliados bombardeaban fábricas, refinerías de combustible y líneas de suministro, intentando colapsar la máquina de guerra nazi. Pero el liderazgo alemán se negaba a rendirse. En el frente oriental, el avance soviético continuaba sin descanso. La operación Bagration, lanzada en junio de 1944, fue una de las mayores ofensivas de la historia militar, acabando con una gran parte del grupo de ejército centro de la Wehrmacht. Lo que quedaba del ejército alemán en el este estaba en la plena retirada, desgastado y sin esperanzas. Para los aliados, el 1944 fue el año en que el éxito militar debía ser alcanzado a cualquier costo. El día D había abierto las puertas de Europa, pero el precio de la victoria no dejaba de crecer. Batallas como la de Normandía y la Operación Market Garden demostraron que cada metro de tierra conquistado venía acompañado de un alto costo en vidas. A medida que el 1944 llegaba a su punto álgido, el mundo estaba en una encrucijada. Las ofensivas continuaban en todos los frentes, el número de víctimas seguía en aumento y el final de la guerra, aunque aún inimaginable, parecía distante. El próximo paso en esta gran guerra sería uno que cambiaría la historia para siempre. «1944 no fue solo un año de avances y retiradas. Fue el año en que las decisiones estratégicas de los comandantes en ambos bandos definieron el destino de millones. En Europa, el estancamiento se quebraba y las fuerzas aliadas y el eje se jugaban la victoria y la derrota en cada paso que daban. Pero en el Pacífico, otro teatro de guerra libraba batallas iguales de decisivas. En el otro lado del mundo, las fuerzas aliadas continuaban su avance contra el imperio japonés. La guerra en el Pacífico había sido una serie de sangrientos enfrentamientos insulares, con soldados luchando no solo contra el enemigo, sino también contra la implacable geografía y el clima tropical. En batallas como la de Saipan y Leyte, la determinación de los soldados estadounidenses fue probada al máximo. La batalla de Saipan, librada entre junio y julio de 1944, se convirtió en uno de los puntos de inflexión más significativos en la Guerra del Pacífico. La isla era clave para los japoneses y perderla significaría abrir la puerta a un asalto directo sobre Japón. Durante casi un mes, ambos bandos libraron una guerra feroz en la que cada colina y cueva se convirtió en un campo de batalla. Pero el costo fue altísimo. A medida que la resistencia japonesa se desmoronaba, muchos optaron por el suicidio antes que la rendición. La batalla de Saipan dejó más de 30.000 soldados japoneses muertos y miles de civiles se arrojaron desde los acantilados de la isla, impulsados por la desesperación y la propaganda del gobierno imperial. En octubre de 1944, la batalla del Golfo de Leyte marcó el comienzo del fin para la Armada Imperial japonesa. El uso de los kamikazes, pilotos suicidas que se lanzaban sobre los barcos aliados, mostraban el nivel de desesperación del imperio japonés. Leyte no fue solo una batalla naval, fue la última resistencia de una armada que ya había perdido la capacidad de luchar.
Para Japón, la pérdida de Leyte y Saipán representaba más que la pérdida de territorios estratégicos. Era el inicio del fin de su imperio, una guerra que ya no podían ganar. Mientras tanto, los aliados ganaban cada vez más terreno y la estrategia para el futuro apuntaba directamente a la invasión de las islas principales de Japón. Pero mientras el Pacífico ardía en guerra, en Europa, las ofensivas del frente oriental y occidental convergían en un último y desesperado esfuerzo por aplastar al Tercer Reich. Con la Operación Bagration y el Día D, el equilibrio de poder había cambiado irrevocablemente. Las fuerzas aliadas se movían hacia el corazón de Alemania y los soviéticos marchaban hacia Berlín. Las fuerzas alemanas, aunque debilitadas, no estaban dispuestas a ceder. La batalla de las Ardenas, librada en el invierno de 1944, fue el último gran intento de Hitler de revertir la marea, pero los días del Tercer Reich estaban contados. A medida que 1944 se acercaba a su fin, los contornos de la victoria aliada y la derrota del Eje se volvían cada vez más claros, pero el costo de llegar a ese punto fue incalculable. El próximo año, 1945, vería la culminación de los esfuerzos militares más masivos de la historia y el desenlace de uno de los conflictos más devastadores jamás conocidos por la humanidad. ...1944 fue un año crucial, un año en el que el mundo vio tanto sufrimiento como esperanza. Desde las playas de Normandía hasta los campos helados del este, desde las islas del Pacífico hasta los corazones de Europa, la guerra había transformado naciones, pero también a las personas. Nadie quedaría indemne. Para los aliados, 1944 fue el principio del fin de un conflicto que había empezado con la invasión de Polonia en 1939. Las victorias en el frente occidental con el Día D y en el frente oriental con la Operación Bagration habían sellado el destino de la Alemania nazi. En el Pacífico, las fuerzas estadounidenses avanzaban tomando islas vitales y preparando el terreno para lo que sería una invasión directa a Japón. Pero mientras las bombas caían y los ejércitos avanzaban, la sombra de la tragedia seguía presente. Más de 60 millones de vidas ya habían sido cobradas por la guerra y el fin, aunque cercano, todavía traería consigo más devastación. 1944 marcó el cambio definitivo en la Segunda Guerra Mundial. Las victorias aliadas sellaron el destino de los regímenes fascistas de Europa y el imperio japonés, pero también dejó en claro una lección brutal. Incluso cuando el fin estaba a la vista, el precio por la paz sería aún más alto. Las bombas nucleares estaban a menos de un año de distancia y el mundo, aunque esperanzado, estaba a punto de presenciar uno de los cierres más oscuros de la historia. 1944 fue el año en que la humanidad demostró su capacidad para luchar por un futuro mejor, pero también fue un recordatorio de cuán alto puede ser el costo cuando el odio, la tiranía y la guerra toman el control. Mientras el mundo se movía hacia 1945, la pregunta era clara: ¿qué clase de paz podría surgir de las cenizas de una guerra tan devastadora? Y así, 1944 terminó no con un cierre, sino con una promesa. La promesa de que el sufrimiento no sería en vano y de que la libertad, la paz y la reconstrucción eran posibles. El mundo nunca volvería a ser el mismo. 1944 fue el preludio de un nuevo orden mundial, un orden que todavía definimos hasta el día de hoy.